Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana, especialmente porque ya en Centroamérica y Norteamérica existe otra nueva luz que es México, una boca, una luz al final del túnel, después de que Centroamérica ha sido el lugar donde la condición humana dentro del continente americano ha vivido la mayor degradación en todos los sentidos. Cuba, Nicaragua y México han pasado a ser los ejes de un nuevo modelo de gestión social. ¿En qué se diferencia la gestión social de México, Cuba y Nicaragua a lo que ha sido la gestión de Somoza en Nicaragua, de Batista en Cuba, de todos los dictadores guatemaltecos como Ríos Montt, de todos los asesinos como de El Salvador, a Noriega en Panamá? ¿En qué se diferencia? En que a partir de Cuba se crea para la sociedad humana un nuevo modelo de organización social y de conducta social que se caracteriza porque no vive el consumismo, porque no vive el derroche, porque no vive la destrucción de la naturaleza y el entorno, porque no vive la ilusión de los bienes materiales. En esta sociedad, que hoy día es una de las sociedades más contradictorias y más malditas, porque viven de otra forma, incluido China, donde la sociedad de consumo ilimitado, Estados Unidos, se propagó por toda Europa. Y bueno, mientras se propagaba por toda Europa esta sociedad de consumo ilimitado, no tenía ningún problema, porque en el mundo las colonias europeas, que después se liberaron después de la Segunda Guerra Mundial, eran proveedoras de materias primas en pésimas condiciones humanas y en pésimas condiciones sociales. Pero en el momento que se da la Segunda Guerra Mundial y se liberan los países que eran de las colonias europeas, de los imperios, aparece un nuevo grupo humano dentro de esos países que también se suma al consumo ilimitado y formas de gobierno dictatoriales, brutales, reacciones sociales, y se produce un verdadero jaque mate al planeta. La destrucción del planeta se convierte en un problema masivo. La liberación de China, que era una colonia inglesa, de India, que era una colonia inglesa, y la conversión de esta a una sociedad de consumo ilimitado, que es la que estamos viviendo, ha convertido al planeta de manera que ahora apenas un cuarto del planeta está ocupado por especies salvajes, mientras tanto que las 3/4 partes del planeta, de la superficie de la Tierra del planeta, está ocupada por áreas de cultivo y ciudades, por seres humanos. Esto es una cosa tremenda. Ya pasó en la historia del planeta Tierra. Antes de la llegada de los dinosaurios, hubo una variedad de reptiles que llegaron a formar también el 75% de todas las especies del planeta, hasta que las explosiones desde el centro del planeta, a través de la tobera de Siberia y otros volcanes, cubrieron la atmósfera. Se produjo un invierno volcánico, llamado así, muy largo, que llevó a la desaparición de estos reptiles. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? Lo que queremos conducirles a ustedes es a pensar que para nosotros, para usted y para mí, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, posiblemente pase en Nicaragua y quizás pase en México,
¿Qué es la sociedad humana organizada de tal manera que los valores más importantes de esa sociedad no son tener el carro, viajar por el mundo en primera clase, tener placeres en Las Vegas y soñar con la cocaína? Eso es muy difícil en estos estados, porque la función básica de este estado es la distribución de los recursos entre todos y además la distribución del poder entre todos y la seguridad entre todos, de tal manera que no hay una seguridad que es cuidada por un ejército. La seguridad entre todos es cuidada por el vecino y la seguridad del país es cuidada por todos los ciudadanos de ese país. Esta sociedad, que es una contestación que apareció en 1959 a la sociedad del derroche, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los imperios del derroche, que eran los imperios europeos, donde, en el caso de Francia, llegaron a concertar palacios que son absolutamente inaceptables, llenos de oro, a concentrar tanto la riqueza en una ciudad, que sus colonias como Haití se morían de hambre, hasta que se liberaron. Entonces, esta respuesta a una sociedad de consumo ilimitado, después de la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido la ventaja de que nos ha enseñado la libertad, porque Estados Unidos nos ha enseñado lo que es la libertad, pero no la libertad desde el punto de vista de los valores y la conciencia personal. La libertad que nos ha enseñado los Estados Unidos es una libertad a partir de la tecnología, la libertad de poder caminar de noche porque hay luz en la calle y hay luz en la casa, gracias al invento del foco y la electricidad, la libertad de movilizarnos, gracias a sus inventos del transporte, a su revolución de la producción en serie de Henry Ford. Gracias a ellos también hoy tenemos la libertad del entretenimiento, podemos ver películas, crear, la creatividad humana se ha manifestado, y eso es lo que nos han enseñado los norteamericanos y han enseñado al mundo, y esa es la clave fundamental de su libertad. Y claro, esa libertad se basa, esa creatividad, esa imaginación, esa capacidad, se basa fundamentalmente en el hecho de que no existe un gobierno, una persona, un tirano encima de cada ser humano. En Cuba, la desgracia fue que el Partido Comunista y el mismo Fidel Castro era el faro, el pensamiento y la conducta de los cubanos. En Estados Unidos eso no existe, y ese fue el gran éxito de él. Sin embargo, el gran problema que tiene Estados Unidos es que la separación entre ricos y pobres es cada vez más grande. En segundo lugar, la concentración del dinero les ha permitido a su vez concentrar toda la producción del mundo de alimentos y desperdiciarlos, derrocharlos, cuando hay continentes que están pasando por hambre, como África. Este gran problema es el que nos lleva a pensar que, si bien el comunismo fracasó en la Unión Soviética justamente por concebir que el poder debía estar concentrado en un grupo de personas que eran el Partido Comunista, los líderes, y ellos se llamaba la gerontocracia del partido, el Comité Central del Partido Comunista. Eso fue su gran error. En cambio, el gran error de los Estados Unidos es que ha concentrado el poder, la riqueza y los conocimientos en los más ricos, comenzando por Donald Trump. Muchas gracias.